Hola, soy Melina, me dedico hace 12 años a temas de tecnología y educación, hago investigaciones, desarrollo proyectos y también soy profesora en la UBA en la materia de informática y educación, de la carrera de Ciencias de la Educación, y en la Facultad de Ciencias Latinoamericanas, Flaxo, trabajo en currículum y prácticas escolares en contexto. Y actualmente estoy trabajando con periodistas, estoy investigando cómo investigan los periodistas. Yo me dedico a la educación porque primero tuve una carrera que tenía que ver con el arte y me parecía que muchas veces en el arte tenemos un sesgo que no es lo mismo la vida del artista que el que enseña a hacer arte. Entonces, cuando se enseñan este tipo de cosas, quedamos ahí un poco cortos sobre cómo les acercamos las herramientas a los chicos y a las chicas en los momentos, en los espacios escolares más tradicionales. Ahí es que empiezo a estudiar Ciencias de la Educación en la UBA y me llamaba mucho la atención que es una carrera muy teórica y empecé a tener inquietudes en las que un día tuve una clase que me despertó un montón de cosas que tenía que ver con tecnología educativa. Imagínense que hace 12 años tecnología educativa tenía que ver con la tiza y el pizarrón y no con las tecnologías que nos imaginamos ahora. Y fue interesante para mí porque era una clase donde despertábamos la creatividad. Pensamos cómo todas las herramientas que tenemos alrededor nuestro nos pueden ayudar a aprender mejor y de diferentes maneras. Y así fue que antes de terminar la carrera yo empecé a trabajar en el ámbito de educación, pero en algo que empezó a pasar muy fuerte, que era cómo la educación empezó a integrar más este tipo de tecnologías que conocemos hoy. Entonces algo que me empezó a pasar en ese camino era que iba viendo que había algo raro, que el ámbito educativo en general está lleno de mujeres. O sea, la mayoría de las maestras son mujeres, acá y en el mundo. Pero ¿qué pasaba cuando ellas tenían que estimular o incentivar al grupo de jóvenes o de niñas a pensarse en otras carreras que no fueran por ahí las tradicionales, ¿no? El último tiempo, cuando fuimos trabajando con chicas en tecnología, nuestros programas principal tiene que ver con, primero, empoderar de alguna manera, que es una palabra a veces un poco banalizada ya en este mercado, como quien diría, pero nos parece importante en realidad que las jóvenes de 14 a 16 años empiecen a ver que ellas ven como un problema, es importante. Y eso que ven como un problema en su sociedad o en su comunidad o en su entorno más cercano, lo pueden resolver o intervenir a través de las tecnologías. Ahí es que nosotros les enseñamos con diferentes estrategias a que programen una solución para aplicaciones en celular. Así nos pasó que el año pasado crearon 8 aplicaciones con impacto social muy interesantes, desde cómo alertar a los vecinos cuando hay inundaciones, en un barrio donde las noticias solamente son noticias cuando ya está todo inundado y no para prevenirlo, hasta cómo generar cómo disminuir, si se quiere, la discriminación en la ciudad de Buenos Aires, haciendo una especie de juego en el que te inviten todos los días a ir a esa agenda cultural que a veces uno no se acerca o no entra a las diferentes comunidades por ignorancia. Y así es que lo más interesante es escuchar sus idas y vueltas, y hace un mes tuvimos la oportunidad de hablar con ellas qué había pasado después en la vida de estas jóvenes, y nos decían que a partir de ahora, ellas antes pensaban que había un minión, o para nuestra generación un monito, una rata moviéndose atrás del celular, y que ahora se dan cuenta cada vez que usaban una aplicación, desde Facebook, cualquier red social, que hubo alguien que lo pensó. Y que además ellas ya tenían estrategias para pensar en algo diferente y crear algo diferente. Creo que las tecnologías nos acercan la oportunidad, sobre todo en el ámbito de la educación, a pensarnos para toda la vida. Ya no podemos pensar que uno termina de formarse un día, tiene el título, porque además cada vez menos tiene sentido tener ese título, sino que el punto es cómo vamos a intervenir en este mundo y de qué manera, cómo estamos creando todo el tiempo otro tipo de profesiones, que además esas profesiones, si nosotros queremos vivir o tener una remuneración por eso, lo que más tenemos que empezar a detectar es que cada vez esta idea de la vida personal con la vida profesional no esté decidida
sino que tenga que ver cómo leemos el mundo y cómo le aportamos, y tiene más sentido en lo que hacemos nosotros todos los días. Y de nuevo, creemos que con Chicas en Tecnología nosotros no estamos a favor de una situación extrema de género. No es que a veces vamos a las escuelas y nos dicen, ¿y cuándo van a crear chicos en tecnología? Nosotros siempre decimos, bueno, el tema es que hay un problema grave que tiene que ver con que la innovación y las soluciones y lo que podemos crear en este mundo no puede estar pensado solamente con una lógica. Y hasta ahora esa lógica fue masculina. Y de hecho los puestos de trabajo, que es un indicador que la sociedad tiene muy claro, o sea, el porcentaje de mujeres siempre es muy bajo. Pero sí creemos que la sociedad necesita pensar las identidades. Pensamos que algo interesantísimo es la edad en la que nosotros nos enfocamos, y cuando esas jóvenes muchas veces están primero definiéndose y después pensando cuáles son sus oportunidades. Cuando empieza a cruzarse la tecnología en el aula, el qué enseñamos es totalmente importante volver a pensarlo, porque si mucha información está circulando por determinadas plataformas, bueno, ¿qué podemos hacer en realidad para volver a esos sujetos, a los chicos, personas más críticas y creativas con esa información, que entienda de dónde viene, quién la produce y que no solamente corten y peguen? Si uno no empieza a promover que la gente tenga preguntas, la realidad es que si uno corta y pega no estaría tan mal. Porque una pregunta que no te dispare a otra cosa más que cortar y pegar es un gran problema. Entonces, en relación al qué, es importante pensar estas estrategias. Y en relación al cómo, creo que este cómo tiene que ver también que si la información está circulando, si nosotros estamos siempre frente al aula de una manera estática, sin movernos. Hoy las tecnologías nos permiten usar los celulares, movernos, sacar fotos, recorrer, mapear. Los docentes muchas veces cuando tienen que incluir las tecnologías piensan que se va a descompensar la clase, ¿no? Que el chico sabe más. Y eso, la verdad que está comprobado que no es así. Pero lo que sí sabe el chico es que no tiene ningún problema en equivocarse, en experimentar, ni en preguntarle al otro, che, ¿cómo se hace esto? Y eso también lo vimos en todo lo que es el programa de Chicas con Tecnología. Ellos no tienen ningún problema en decir, me equivoqué, decime cómo esto se resuelve. Y lo más importante que uno puede transmitirle hoy por hoy sobre qué hay que estudiar o sobre qué o cómo hay que dedicarse, primero y principal, a equivocarse, a experimentar, a trabajar con otros, a pensar otras formas de crear otros objetos de los que consumíamos tradicionalmente, y que lo más importante sobre todo es que entre todos podamos ser sujetos usuarios, creadores y, ¿por qué no?, hackers desde el buen sentido, ¿no? Esa persona que se compromete pero que se pregunta, abre el dispositivo, quiere ir más allá y quiere crear otras cosas. Eso creo que es el futuro, que tiene que ver con poder crearlo y poder crearlo entre todos. Es la diferencia.